Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature War, soy Menkop y aquí volvemos con la sección de cómo jugar a Warhammer Fantasy sexta edición. En este vídeo vamos a ver dos de los apartados, introducción a las reglas y comenzando con Warhammer. Introducirse a las reglas de Warhammer Fantasy es algo muy importante. El reglamento de Warhammer Fantasy engloba una enorme cantidad de reglas, más de 200 páginas, que a cualquiera que quiera iniciarse en Warhammer le va a dar un respingo hacia atrás por la verborrea de datos que se va a tener que aprender. Esto puede causar que se pierda el interés por jugar a corto plazo o incluso directamente que se deseche, porque el hecho de tener que tragarte tantas reglas ya te echa automáticamente para atrás. Uno quiere jugar a algo rápido, que sea fácil de entender y que sea completamente divertido. No a todo el mundo le gusta tener que aprenderse 200 páginas de reglas. El mismo reglamento nos divide entre reglas normales y reglas avanzadas. Yo no lo voy a hacer así. Yo voy a dividir lo que serían las reglas básicas y las reglas avanzadas de manera diferente al reglamento. En las reglas básicas voy a meter el sistema de reglas que nos permita jugar a Warhammer Fantasy de manera rápida, de manera fácil de aprender y de una manera muy divertida. Y luego, en las reglas avanzadas, meteré todas aquellas reglas que nos faltan de reglamento para transformar lo que sería ese juego básico en el juego completo de Warhammer Fantasy. Mi idea con este jugar no es solo que aprendáis a jugar a Warhammer Fantasy sexta edición, sino también aprender a iniciarse en Warhammer Fantasy, y por tanto es muy importante no meter a nadie jamás de lleno en las reglas a pleno, porque es que revientas, es que es demasiada información. Y si tú a alguien quieres enseñarle Warhammer, tienes un amigo, quieres atraerlo al mundo de Warhammer para que podáis jugar juntos, para que se divierte y demás, y de lleno le dices: placa, toma el libraco, 200 reglas, intentas explicarle lo mejor que puedas esas 200 páginas de reglas, tu amigo, después de 5 horas intentando explicarle cómo se juega, estará con la cabeza que le palpita, la tendrá gigantesca, y al día siguiente se ha olvidado de todo. Punto. Es que lo que hay. Y si quiere volver a jugar vas a tener que volverle a explicar todo otra vez. Entonces, con esta introducción a las reglas, básicamente lo que quiero explicaros es eso. Para introducirnos a jugar a Warhammer Fantasy, ya sea si es la primera vez que nos adentramos en el mundo de Warhammer Fantasy, si es la primera vez que nos adentramos en las reglas de esta edición, que evidentemente si ya jugamos a otras ediciones nos va a costar mucho menos, o incluso para recuperar la información de las reglas, porque incluso yo mismo, que llevaba años sin jugar, ha sido ahora gracias a que me he puesto a leerme de nuevo todo el reglamento y jugando diferentes partidas, usando todas las reglas, no usando todas las reglas, ha sido como de nuevo he recuperado y he visto la mejor manera de explicar esto. Es la forma de adentrarnos en Warhammer Fantasy. Por eso voy a dejar claro en este punto que las reglas básicas son principalmente destinadas para todos aquellos que quieran iniciarse en Warhammer Fantasy o para aquellos que queráis jugar Warhammer de una manera muy rápida y divertida, que en una horita de juego hayáis terminado la partida y hayáis pasado un buen rato. Y luego estarán las reglas avanzadas, donde os explicaré el resto de reglas para que ya con tiempo y entendimiento sepáis cómo jugar en plenitud a Warhammer Fantasy, con sus chequeos, con sus terrores, con sus tozudos, con sus cargas de todo tipo, con sus redirecciones, con las tropas de apoyo, etc. Por tanto, vamos a tomar del sistema lo más básico de cada fase de turno, estandarizaremos los combates y el movimiento, eliminaremos las reglas especiales, la psicología avanzada e incluso las reglas especiales de armas y armaduras. Vamos a reducirlo todo a la mínima expresión para que siga siendo jugable, para que siga siendo Warhammer, y en base a esto es con lo que vamos a comenzar con esas reglas básicas. Y luego ya pues iremos metiendo poco a poco el resto de reglas para transformar todo en el Warhammer completo. De esta manera aprenderéis a jugar fácilmente a Warhammer Fantasy. Esos diferentes informes de batalla que veis en el canal han sido diferentes experimentos, no solo a la hora de aplicar las diferentes reglas que tiene el reglamento, de ver cómo realizar las partidas, cómo era más fácil explicar esto, cómo no, incluso probar diferentes reglas extra inventadas por uno mismo, que son las reglas de la casa. La cuestión es que todo eso me ha servido no solo para recordar todo el reglamento de Warhammer Fantasy, sino además para ir viendo los diferentes fallos que se cometen en las partidas, ¿no?, en referente a reglas, como jugadores completamente nuevos en Warhammer, porque los jugadores con los que he jugado se acaban de iniciar,
entendían el reglamento, qué les costaba más, qué les costaba menos, y todo eso me ha servido pues precisamente para traeros esta sección de cómo enseñaros a jugar Warhammer Fantasy. Y bueno, ya terminando esta introducción a las reglas, pasaríamos al apartado de comenzando con Warhammer. Unos episodios atrás vimos el cómo comenzar, en donde yo os explicaba cómo actualmente podíamos conseguir las miniaturas, qué hacer para conseguirlas, la información sobre la escenografía, los diferentes modos de juego. Bien, ahora vamos a ver cómo comenzamos con Warhammer. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que hemos decidido el ejército con el que vamos a luchar, ya sabéis, cualquiera de los disponibles, Reyes Funerarios, Bretonnianos, Imperio, etc., nos adentraremos a preparar nuestros contendientes para las futuras adversidades que van a vivir. Recordemos a bote pronto que Warhammer Fantasy tiene 4 sistemas de juego diferenciados, que sería el mazmorreo, luego tenemos el sistema de escaramuzas, luego tenemos lo que sería el choque de patrullas y por último las batallas campales. Tendríamos un quinto que sería el sistema de asedio, pero como el sistema de asedio no deja de ser una batalla campal, lo introduzco ahí dentro, ¿vale? Porque incluso podemos hacer asedios en el modo de choque de patrullas, así que no lo catalogaría como una forma de jugar concreta de Warhammer. Como en aquel comenzar os indiqué, la manera más fácil de introducirnos a Warhammer Fantasy de forma rápida y divertida son las escaramuzas. Ya os di las razones y eran porque era muy barato y también porque requería de pocas miniaturas. Y aparte, con las escaramuzas podemos usar muy rápidamente las reglas más básicas de juego y empezar a aprender a cómo es el sistema. Las escaramuzas es un estilo de juego en donde vamos a usar unas pocas unidades, que puede ser desde 1 a 10 o incluso 20. Yo no metería más de 20 unidades, ya más de 20 unidades sería demasiado, así que yo creo que la manera más correcta de una batalla tipo escaramuza serían máximo 12, no más, que sería lo clásico en una partida de, por ejemplo, Mordheim. Ya luego, depende de cómo lo queramos jugar, porque por ejemplo podemos hacer una especie de mini campaña de escaramuza y que en una misión, pues por ejemplo, uno de los jugadores lleve un troll y otro de los jugadores lleve 2 personajes, nada más. Entonces, uno maneja 2 unidades y otro una. Por eso, las escaramuzas tienen un abanico bastante amplio de posibilidades y es un abanico también de posibilidades que nos permite ver cómo se juega Warhammer Fantasy de manera fácil y divertida. Y la verdad, en las escaramuzas se pueden dar situaciones bastante cómicas, bastante divertidas y que puede hacer muy amena esa tarde, esa mañana o esa noche de juego. Para el tema de las escaramuzas, al igual que cualquier tipo de modo de juego de Warhammer, podemos usar tanto las reglas básicas como las reglas avanzadas que vais a ver en este cómo jugar. Para poneros un ejemplo de una escaramuza muy típica, para que tengáis una especie de referencia, cogemos varios edificios, a ser posible que se pueda uno introducir por dentro con las miniaturas. Uno de los jugadores manejará 5 unidades y otro jugador manejará 5 unidades. No tienen que ser unidades completamente iguales, quiero decir que no tienen por qué llevar la misma armadura ni las mismas armas. De hecho, lo recomendable es que cada unidad, a ser posible, sea diferente. Más que nada, porque esto nos permitirá ir conociendo las diferentes armas, las diferentes armaduras y los diferentes tipos de juego con cada unidad. No quiero meterme a explicaros cómo mover las unidades en el modo escaramuza y demás, porque eso lo vamos a ver dentro de las reglas, porque por ejemplo cuando yo me ponga a explicaros cómo es el sistema de movimiento, dentro de esa explicación os voy a decir, bueno, pues en el tema del movimiento en escaramuzas las unidades se mueven así, o las unidades en el tipo de choque de patrullas se mueven de esta manera. Luego tendríamos lo que sería el choque de patrullas. El choque de patrullas es como una representación a pequeña escala de las grandes batallas de Warhammer Fantasy. Por lo tanto, al ser menos unidades, sigue siendo una manera bastante rápida y barata de jugar a Warhammer. Y además, ya aquí nos vamos a poder ir adentrando en lo que sería el sistema de movimiento estándar de Warhammer Fantasy, pues, por ejemplo, de mover los regimientos, y también vamos a empezar a ver lo que sería las reglas de uso de unidades regimentales, incluso el tema de chequeos de liderazgo, los grupos de mando, etc. Lo normal para jugar en los choques de patrullas es que hagamos un pequeño regimiento con 10 unidades, otro pequeño regimiento con 10 unidades y un personaje.
Ya con eso tenemos más que suficiente para jugar choque de patrullas. De hecho, si os fijáis en el último informe de batalla, si os vais a esa campaña que hemos empezado de Warhammer Fantasy Sexta Edición, que básicamente la estamos subiendo para que tengáis un referente de ejemplo, la primera partida que hemos liberado es un choque de patrullas, donde la guarnición de una zona se enfrenta a un ataque de los Skavens. Y aquí podéis ver cómo los Skaven, por ejemplo, tienen 2 regimientos de 10 unidades cada uno, sin grupo de mando, y luego hay un personaje extra que viene a ser el líder de ese grupo de ejército. Y por el lado de los altos elfos, pues lo mismo, tienen 2 regimientos, uno con 10 y otro con 5, y el personaje especial. ¿Por qué ambos regimientos tienen un personaje especial? Porque las reglas base de Warhammer Fantasy te obliga a tener siempre un grupo de mando inicial. Porque las reglas de Warhammer Fantasy te obligan siempre a tener un general. Lo primero es el general y luego las unidades básicas con las que conformar el ejército, que generalmente suele ser 2 unidades básicas. Por supuesto, y ya aquí entrando, que más adelante lo veremos, en reglas de la casa, podemos hacer que si estamos jugando una campaña narrativa, pues no haya ningún personaje, que solo sea los regimientos, pero esto ya es un tema aparte. En el choque de patrullas vamos a ver, o vamos a poder jugar con el tema ya a fondo de los chequeos, cómo afectan a todas las unidades. Vamos a poder ver las reglas de arrasamiento, podremos ver los diferentes tipos de carga, o sea, carga frontal, carga por el flanco, carga por la retaguardia. Incluso podremos empezar ya a practicar a cómo trabar a una unidad enemiga en un punto y con otra moverla para atacar por un flanco, por ejemplo. O sea, ya vamos a poder ver más la táctica general de las grandes batallas de Warhammer Fantasy. Con escaramuzas más o menos podemos ver esto, pero en realidad no tanto o no al nivel global general de lo que serían las grandes batallas. Luego tenemos lo que sería el sistema de mazmorras. Warhammer en sí mismo, el reglamento, no nos trae unas reglas de mazmorra, ¿de acuerdo? Pero las reglas de Warhammer que vienen en el reglamento nos valen para poder jugar nuestro juego de mazmorras. ¿Qué es lo que nos faltaría para jugar el juego de mazmorras desde el reglamento de Warhammer Fantasy? Pues un sistema de regla de trampas, un sistema de reglas sobre puertas y cerraduras y demás, y un sistema de luteo, por ejemplo, así en a bote pronto. Todo esto lo voy a incluir luego en una sección más adelante, que sería la última sección que hemos llamado Ampliando el Universo. Pero el reglamento de Warhammer Fantasy sí nos da lo suficiente como para que nosotros desarrollemos un sistema de mazmorra de juego. Por supuesto, el sistema de mazmorra requiere que tengamos bastantes miniaturas y por lo tanto ya sabéis que es más caro. Pero una noche jugando un juego de mazmorras basado en Warhammer Fantasy Sexta Edición es una noche muy divertida. Por supuesto, en el mercado hay muy buenos juegos de mazmorras que ya lo tienen todo hecho, pero si queréis reaprovechar todas esas minis y ese reglamento, pues saber que tenéis esa otra opción y que está dentro del mundo de Warhammer Fantasy, y es una opción que pasaba muy olvidada porque claro, como oficialmente Game Workshop ya no tenía juego de mazmorras, o sea, lo finiquitó cuando quitó del medio Warhammer Quest, pues ya no trataba eso, pero sin embargo las reglas nos permitían jugar a eso. Y por último, pues tendríamos las grandes batallas o las batallas típicas de Warhammer, que son esas batallas de entre 1000 a 2000 puntos, en la que ahí invertimos esos puntos para pillar nuestras unidades y nos enfrentamos al enemigo, ya sea con un objetivo de misión o directamente aniquilarnos los unos a los otros. Aquí, y tanto también en lo que serían los choques de patrulla, meteríamos las batallas de asedio, donde pues uno defiende su fortaleza y la otro la ataca. En las grandes batallas podemos usar tanto las reglas básicas como ya también las reglas avanzadas, todo junto. Si ya tenéis suficientes miniaturas como para meteros en batallas grandes, en batallas campales, y queréis jugar batallas campales, pero no os habéis introducido a Warhammer Fantasy Sexta Edición, no sabéis cómo jugarlo o no lo recordáis, os recomiendo que empecéis con las reglas básicas y cuando ya hayáis dominado las reglas básicas, metáis las reglas avanzadas poco a poco, igual que con todo. Y esta sería la manera de jugar con Warhammer Fantasy. Una vez que hemos elegido nuestro ejército, elegimos el modo de juego que vamos a practicar y en base a esa forma de juego, pues elegiremos las miniaturas que vamos a utilizar. En la campaña que estamos trayendo de Isla de Sangre, como ya he dicho un poquito antes, vais a tener una referencia de cómo se juegan este tipo de partidas, cómo se van jugando y cómo se van cometiendo errores y cómo hay que ir subsanándolos.
Porque, veréis, en esta campaña los jugadores que intervienen nunca han jugado a Warhammer Fantasy. Habrán hecho un par de partidas anteriores en las que yo he ido experimentando, como he dicho antes, para sin saber cómo crear bien cómo jugar de Warhammer. Ahí vais a encontrar una referencia a cómo uno va avanzando en este mundo hasta que se hace un jugador de pleno derecho de Warhammer Fantasy. Recordar que no es necesario que os aprendáis las 200 putas páginas de reglamento, que no hace falta. Que para jugar a Warhammer Fantasy, con que juguéis con lo básico, ya estáis jugando Warhammer y ya os vais a pasar un buen rato. Y recordar, es importantísimo, por Dios, que si vais a iniciar a un amigo a Warhammer Fantasy, no le peguéis con el mamotreto en la cabeza. Enseñarle a jugar de manera básica. Movimiento, combate y punto. Y a raíz de ahí empezar poquito a poquito, en cada partida que juguéis, metéis un poco más de reglas y así vais poco a poco jugando hasta que al final ya se ha memorizado, porque en una sola partida no te vas a aprender ni de coña las 200 páginas, salvo que seas un superdotado, no te las aprendes. Y si juegas una partida y juegas otra y juegas otras, aunque estés usando las 200 páginas de reglas, no te las vas a aprender. Y si te las aprendas te va a costar bastante más que si tras partida vas añadiendo poco a poco las diferentes reglas, porque lo que se puede hacer, y es lo que yo he hecho, es crear diferentes situaciones de juego en donde entren en acción esas reglas nuevas que vas incorporando. Luego, durante esta serie de cómo jugar, vamos a realizar diferentes batallas con diferentes ejemplos de lo que serían las reglas. Cuando hayamos visto todo lo que son las reglas básicas, os traeré un informe de batalla. Bueno, os traeré un capítulo especial en el que aplicaremos todas esas reglas básicas en un combate. No va a ser como los informes de batalla que yo suelo traer, en el que el movimiento lo paso a cámara rápida, voy pasando los turnos, etc. Va a ser todo de seguido para que veáis la secuencia de juego completa. Luego veremos las reglas avanzadas y cuando se hayan visto las reglas avanzadas, veréis cómo se aplican esas reglas avanzadas a un combate completo. Aparte, además, os voy a poner diferentes situaciones en las que se van aplicando las diferentes reglas, porque como os he dicho antes, si queréis enseñar a alguien a jugar, crear diferentes situaciones en cada partida que juguéis para ir incorporando esas nuevas reglas de juego. Y creo que no hay mucho más que añadir en este comenzar con Warhammer. Creo que está todo dicho, porque ya sería meternos con las reglas y eso ya será en el siguiente episodio. Ya en el siguiente episodio va a dar para largo, creo que va a ser un episodio bastante largo, porque de tirón os voy a meter todas las reglas básicas, que no son muchas, pero sí va a dar para hablar un rato. Y ya de ahí pues una pequeña batalla para que veáis cómo se aplican. Así que espero que os haya gustado este nuevo episodio de cómo jugar a Warhammer Fantasy Sexta Edición. Darle a un me gusta, que ya sabéis que eso ayuda muchísimo al canal. Suscribiros si no lo estáis para estar al día de nuestras novedades. Por cierto, recordar que para que os avise YouTube, que ya sabéis que va de mierda, que subimos un vídeo, tenéis que suscribiros 2 veces. Os suscribís y luego en la campanita esa que sale tenéis que volver a darle para que os lleguen los avisos. Y poco más que añadir. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.